¿Por qué en Chile necesitamos de la medicina del estilo de vida? Mi nombre es Paloma Correa, soy médica certificada en esta disciplina, terminando mi magíster en la misma, y vicepresidenta de la Sociedad Chilena de Medicina del Estilo de Vida, SOCHIMED, que disfrutó de su primer congreso en octubre de este año 2022. Y creo que para iniciar este congreso es importante responder o tratar de reflexionar más bien sobre esta pregunta. Antes de partir, tengo que nombrar algunos conflictos de interés. Soy docente y coordinadora del Diplomado de Estilos de Vida Saludable de la Universidad de los Andes. Por lo tanto, si esta disciplina es más conocida, yo voy a seguir teniendo trabajo. Además, tengo una plataforma de estudio llamada Salud con Sentido que promueve la medicina del estilo de vida, la medicina culinaria y la salud planetaria. Soy miembro de SOCHIME y además en mi vida personal en general se me hace bastante entretenido y disfruto mucho de los hábitos saludables desde pequeña, principalmente la actividad física. Y por eso puede ser que a mí incluso de repente se me haga un poco más fácil, y eso no quiere decir que no entienda que el proceso del cambio de hábitos es difícil. Pero esos son mis conflictos de interés que pueden ir em, tiñendo un poco de mi experiencia esta presentación. Entonces volvamos, ¿por qué en Chile necesitamos de la medicina del estilo de vida? Acá en verde vemos este título, esta frase, medicina del estilo de vida. Primero, creo que es bueno definirla. Normalmente utilizo la definición del American College of Lifestyle Medicine, pero esta vez voy a ocupar la del Colegio Británico que eh, me ha resonado un poco más en el último tiempo y la define como un enfoque clínico basado en evidencia que apoya el cambio de comportamiento a través de técnicas centradas en la persona para mejorar el bienestar mental, la conexión social, la alimentación, la actividad física, el sueño y minimiza el consumo de sustancias y comportamientos nocivos. Entonces tenemos estos 6 pilares habituales de mejorar y aumentar la práctica de actividad física. Esto no significa necesariamente ir a un gimnasio o tener una, una práctica de un ejercicio físico programado necesariamente. Es ser más activos, más activas, comer de forma saludable, donde predomine el mundo vegetal, disminuya el mundo procesado y disminuya el exceso de fuentes de origen animal. Ayuda al bienestar mental, por ejemplo, utilizando estrategias para el control de estrés. Mejora y se relaciona a los hábitos de sueño. Potencia profundizar en unas relaciones sociales significativas y promueve la suspensión del uso de tabaco y alcohol o minimizarlo para disminuir los riesgos. Entonces tenemos que aprender la ciencia detrás de estos hábitos que lamentablemente en las carreras de la salud se habla bien poco y se profundiza muy poquito, pero es muy, muy relevante. Y no es solo aprenderse la teoría de los hábitos, sino que también es cómo poder llevar esto hacia el participante o paciente. Que el paciente, la idea es que deje de ser un receptor pasivo y se convierta en un participante activo en su proceso de cambio. ¿Y por qué en Chile especialmente necesitamos de la medicina el estilo de vida? Linquemos Chile y su estilo de vida. Veamos cómo estamos. En relación a nuestro consumo de frutas y verduras, es bastante pobre. Solo el 15% de nuestra población logra consumir 5 porciones diarias de este alimento tan nutritivo. ¿Y qué pasaría si aumentáramos el consumo de fruta, por ejemplo? Bueno, se relaciona menor mortalidad por todas las causas y en especial las cardiometabólicas que sabemos que generan de las mayores cargas de enfermedad y los mayores costos en salud. También consumimos insuficiente cantidad de legumbres, solo un 24,2% de nuestra población consume 2 o más porciones semanales, siendo que somos productores de este gran alimento que es muy, muy completo. No solo tiene fibra, carbohidratos complejos, fuentes proteicas, fitoquímicos, etcétera. ¿Y qué pasaría si
aumentáramos nuestro consumo de legumbre, bueno, también se relaciona a mayor sobrevida, menor riesgo cardiovascular, un alimento densamente nutritivo, como lo mencionaba, y además tiene otro punto interesante, tiene un menor impacto medioambiental en cuanto a los gases de efecto invernadero, el uso de suelo y el agua. ¿Cómo estamos en nuestro movimiento? El sedentarismo es alrededor del 86,5% de nuestro país. El 86,5% de nuestra población no logra realizar actividad física 3 veces por semana por 30 minutos, según la última encuesta nacional de salud. ¿Y cuáles son los problemas de quedarnos menos activos? Bueno, se relaciona a mayor mortalidad, se relaciona a múltiples enfermedades, pero por el otro lado, ¿qué pasará si nos moviéramos más? Bueno, hay menor mortalidad total, mejora la calidad de vida, los beneficios siempre superan a los riesgos de realizarla y nos puede servir de forma terapéutica para más de 20 condiciones. Entonces, no solo tenemos que enfocarnos en los problemas de quedarnos quietos, quietas, sino también en los beneficios de movernos. Y entonces estos beneficios no son solo en la parte metabólica, que es lo que habitualmente se habla, o la parte física, sino también en la parte emocional. Y, por ejemplo, demostrando ser muy útil como coadyuvancia en trastornos del ánimo, como depresión. ¿Qué pasa con el hábito tabáquico? Aún un tercio de nuestra población fuma. Lo bueno es que esta cifra ha ido disminuyendo en el tiempo. Son buenas noticias, pero aún sigue generando gran parte de las muertes en nuestro país, muertes prevenibles. Las buenas noticias es que siempre es un buen momento para dejar de fumar y para eso necesitamos el apoyo del equipo médico, dado que si nosotros como equipo médico apoyamos a los participantes, a las personas, a dejar de fumar, eso aumenta las probabilidades de suspender su consumo. Entonces nosotros tenemos un rol aquí, nosotros podemos jugar un rol que ha demostrado ser efectivo a la hora de la suspensión del hábito tabáquico, que sabemos que no solo se relaciona al cáncer de pulmón o de laringe, sino que se relaciona y es factor de riesgo de prácticamente la gran parte de las enfermedades crónicas no transmisibles. En relación al sueño, el 63,2% de nuestra población sospecha tener un trastorno en el sueño. Que hablar de los profesionales de la salud que hemos realizado turnos. ¿Cómo está nuestra calidad de sueño? ¿Cuántas horas dormimos los estudiantes de medicina? ¿Y qué pasaría si le diéramos más importancia al sueño? Bueno, eso ayudaría a potenciar nuestra plasticidad neuronal, nuestra memoria, nuestro aprendizaje, también la regulación emocional. Si nosotros dormimos menos, vamos a estar más irritables, vamos a probablemente tomar decisiones más reactivas, lo cual nos puede afectar a nosotros, pero también puede afectar a otros. Y también ayuda con la regulación del apetito. Menos horas de sueño genera una desregulación en las hormonas del hambre, generando un cerebro hambriento. Y por el contrario, si dormimos adecuadamente, estos procesos hormonales se mantendrían de manera adecuada. Por lo tanto, qué importante cuidar el sueño y qué rico es poder dormir adecuadamente. En relación a nuestras relaciones sociales, el 43,5% de las personas mayores se siente sola. ¿Cuál es el problema de sentirnos solos, sola? Es que también se relaciona, por ejemplo, a mortalidad por todas las causas. Y por el contrario, cultivar relaciones sociales significativas, no necesariamente muchas, sino que las más valiosas y cultivarlas, trabajar en ellas, son predictoras de una vida longeva y saludable. Por lo tanto, dentro de nuestra anamnesis nosotros podemos incluir preguntas que traten de ver cómo se siente la persona en este aspecto, porque no tiene que ver con estar solo, sola, sino que es en la sensación de soledad. Si yo vivo solo, sola, incluso tener microencuentros con personas, eso en general aumenta el bienestar. El saludar a las personas y en la farmacia, en el supermercado, en la tienda de barrio. Em, por lo tanto, nosotros podemos promover, sugerir, conversar sobre esto para mejorar y potenciar esta
relaciones sociales significativas. Que tenemos que entender también que venimos saliendo de cuarentenas bastante estrictas, por lo tanto, muchas personas también se sintieron más aisladas en estos últimos años. Y mostrando otros números, bueno, la sospecha de presión vemos que está en un 15,8%, de hipertensión un tercio de nuestra población, de diabetes, más de el promedio a nivel mundial. Sobrepeso y obesidad está en rangos realmente alarmantes, al igual que el sobrepeso y la obesidad infantil. Más del 54% de nuestros niños tiene sobrepeso u obesidad. ¿Y cuál es el problema de la obesidad? Aparte de los problemas metabólicos que en general conocemos bastante bien, hay otros problemas, por ejemplo, incluso perpetúa la inequidad. Em, y eso es un problema súper, súper relevante en nuestro país. Al mismo tiempo, las personas con obesidad tienen menos oportunidades laborales, lo cual es también muy relevante. Quizás se sale del espacio de la medicina, pero tenemos que entender que una persona, nosotros nos situamos en un contexto, por ende, la invitación es siempre a tratar de ver los impactos de una conducta, no solo necesariamente en la salud metabólica, salud mental y como tratar de dividirla, sino que también mirar esto con la mayor apertura y perspectiva posible. Además, tenemos gran consumo de polifarmacia, entendiendo que esto aumenta los efectos adversos de los medicamentos. Y hay muchos medicamentos que también están eh, sobreprescritos. Y bueno, la medicina del estilo de vida, algo que tiene pendiente y que está trabajando en ello, a nivel mundial se está hablando harto sobre esto, es de cómo, de nosotros los profesionales de salud, principalmente los médicos, cómo ir deprescribiendo los medicamentos. En general nos enseñan a indicar, pero no a suspender. Entonces, súper interesante ese tema también. ¿Qué causa la mayoría de las muertes? Esto es en general bien repetido, ¿no es cierto? Enfermedades cardiovasculares, cáncer, ahí siempre una a la otra va subiendo. En general han disminuido las enfermedades relacionadas a infecciones o que tengan que ver con saneamiento y han aumentado lo que tienen relación con nuestro estilo de vida. Los factores de riesgo asociados a mayor mortalidad, aquí vemos eh, cómo lideran un- la obesidad, sobrepeso obesidad, la presión elevada, el consumo de tabaco, la glicemia alterada, que esto también lo podemos, esos tres factores, por ejemplo, la obesidad, la hipertensión y la diabetes, las pudiésemos em, separar un poco incluso, porque necesariamente podemos ya catalogarlas como enfermedades. Pero ¿qué está causando eso? Em, la causa de la causa, bueno, la causa es compleja. Em, pero aquí en este pequeño arbolito me encantaría como tratar de ilustrarlas, resumirlas, donde vemos que la obesidad, la hipertensión, la depresión en general son síntomas de un suelo poco nutrido, y no solo un suelo, sino que es un suelo, un ambiente, un aire, un contexto. Y aquí vemos que las enfermedades que de repente vemos y las separamos tanto, ¿no es cierto? Enfermedad cardiovascular, cáncer, trastornos de salud mental, depresión, obesidad, enfermedades autoinmunes, siempre las nombramos separadas y está bien para entenderlas, entender todos los procesos fisiopatológicos detrás, pero tienen una raíz causal común y la mayoría de ellas, todas de ellas, se relacionan a una inadecuada alimentación en una mayor o menor medida, aislamiento social, estrés crónico, sedentarismo, mal dormir, tabaquismo, consumo de alcohol, por supuesto también factores genéticos. Y no es solo esto, em, uno no quiere estar estresado o estresada, no es una decisión, ¿no es cierto?, sino que es una respuesta a a un ambiente laboral, ambiente socioeconómico, ambientes políticos. También, por supuesto, o sea, factores ambientales, como la exposición a la luz solar. Entonces, creo que es súper relevante entender que las enfermedades relacionadas al estilo de vida son complejas. No podemos simplificarlas, lamentablemente, y es bueno entender esta complejidad porque así nos vamos a enfrentar a un participante, a un paciente, de otra manera, entendiendo que es difícil, que hay muchos factores que están jugando un rol.
Entonces, por eso en Chile necesitamos la medicina del estilo de vida, nuestra población lo necesita, pero ¿y por qué los profesionales de la salud la necesitamos? ¿Por qué creen? Em, ¿Quiénes de ustedes, y esta es la pregunta que hice en el Congreso, cuántos de ustedes se metieron a las carreras de la salud para ayudar a un otro, para tratar de mejorar la calidad de vida de, de las personas? Hay muchos levantaron la mano, vuelvo a levantar la mano. ¿Quiénes de ustedes se han sentido abrumados, sobrepasados y quizás defraudados un poco em, por lo que ha sido su práctica clínica muchas veces? Y ahí también muchos levantaban la mano. ¿Quiénes se han sentido sobrepasados por la carga eh, laboral que implica trabajar en el área de la salud? ¿Quién ha sentido que incluso su propia salud se ha visto perjudicada por ser un profesional de la salud? Por ejemplo, trabajar extensas horas, no tener sitios adecuados, por ejemplo, para alimentarse, el tema, eh, bueno, la actividad física en general, uno sube y baja escaleras en los hospitales en general, pero hay poco tiempo libre muchas veces para disfrutar de relaciones sociales significativas, etcétera. Entonces, bueno, si vemos el reporte de Heroes que se hizo para el COVID-19 de los profesionales de la salud, aquí este informe regional de las Américas mostró a Chile con grandes sospechas de depresión en nuestros profesionales de la salud, incluso de los números más altos a nivel de Latinoamérica, al igual que números muy altos de ideación suicida en nuestros profesionales de la salud. Entonces, em, lo hemos pasado mal, más con el tema COVID. ¿Y qué relación tiene esto, nuestra carga, nuestra salud, con el ejercicio y la medicina, el estilo de vida? Bueno, hoy día cada vez están saliendo un poquito más de reportes relacionando que la medicina y el estilo de vida podría ser un antídoto contra el burnout. ¿Y por qué? Porque estaríamos primero trabajando en nuestros hábitos, unos hábitos saludables en los que podamos modificar, por supuesto. Entonces, porque vamos aprendiendo sobre estos hábitos que lamentablemente no sabíamos inicialmente. Y hay otra cosa muy relevante, no es solo la práctica personal a nivel individual, sino que cuando uno incluye esta práctica en la clínica, en el día a día, en general hay una sensación, cambia la sensación de regocijo o de recompensa, no quiero decir recompensa necesariamente, pero de realización profesional. Uno encuentra una nueva esperanza, esto devuelve la esperanza de que podemos hacer cambios reales y que no solo vamos a prescribir medicamentos, sino que también podemos mejorar la calidad de vida, que es lo que queremos. No queremos necesariamente que solo la presión esté un poco más baja, sino que queremos que la persona se sienta mejor. Y la gracia de trabajar en los hábitos es que las personas van sintiendo las mejoras y por eso es, en general, las personas dicen que es un cambio, me cambió la vida cuando cambié cierto tipo de hábito, versus que cuando tomé una pastilla o no, por ejemplo, para la hipertensión, no necesariamente hay un cambio en esa sensación de bienestar de la persona y eso por supuesto que se contagia. Entonces, personalmente a mí también la medicina del estilo de vida me ha vuelto a dar como esperanza en la medicina y estoy segura de que esto va a ir avanzando en el pregrado y la idea es que todos tengamos estos conocimientos, no necesariamente tiene que ser una especialidad o tener que formarse posterior a la educación más convencional, sino que esto tiene que estar en las bases, por lo menos para los profesionales de salud, ojalá también para los colegios, etcétera, pero al menos para nosotros, y como les decía, esto puede ser un buen antídoto para no quemarnos. Entonces, volviendo un poquito con las virtudes que tiene nuestro hermoso país. ¿Qué tenemos? Usando los principios de la psicología positiva, vamos a enfocarnos en qué es lo que hay. ¿Y qué es lo que hay? Tenemos una riqueza en nuestros suelos. Riqueza en nuestros suelos que nos brindan alimentos maravillosos desde quinoas, algas, frutos del mar, leguminosas, olivas. Aquí estas fotitos, estas imágenes real son en relación a lo que podemos encontrar en el norte de nuestro país, en el centro, en el sur. Tenemos un plato completo saludable.
con frutos secos, semillas, legumbres, avena, leguminosas, hojas verdes, crucíferas, algas, etcétera. Entonces tenemos ahí una muy buena materia prima. En relación al contacto con la naturaleza, tenemos paisajes maravillosos, lugares fantásticos que efectivamente algunos son de difícil acceso, todavía son también muy caros, y eso es algo que de a poco obviamente hay que ir solicitando como ciudadanía, que estos espacios los podamos disfrutar, que promueven eh, también la práctica de actividad física, promueven un buen manejo del estrés. Y también es importante decir que tenemos experiencia en trabajo colaborativo. Hemos pasado por varias catástrofes y es en esos momentos en que nos unimos y sabemos unirnos súper bien independiente de nuestro color político, nuestro partido de fútbol, etcétera. Y en relación al trabajo colaborativo también tenemos la Teletón, que hay algunas personas que quizás no les encanta tanto, pero aquí es un ejemplo de un trabajo donde se involucra la familia, el paciente, el equipo de salud, la comunidad, las empresas y las políticas públicas. Quizás este último punto de las empresas, como les decía, puede ser controversial, pero en el fondo em, lo profundo de la Teletón es realmente maravilloso. A mí personalmente me gusta mucho este enfoque de esta foto que vemos aquí. Imaginen si las enfermedades crónicas no transmisibles, las enfermedades cardiovasculares, las pudiéramos trabajar en este formato, por ejemplo, incluyendo eh, el núcleo, el profesional de la salud, pero también eh, otros, la ciudadanía, acá la comunidad, incluso es la que dona platita para apoyar esta iniciativa, por ejemplo. Imagínense eso también pasara, no necesariamente estoy hablando de acá un apoyo económico, sino que un apoyo, un trabajo en conjunto para mejorar esto. ¿Y quiénes, cómo y cuándo podemos ir aplicando la medicina al estilo de vida? ¿Esto es exclusivo para médicos? ¿Hay que ser súper especialista para hacer esto? Yo creo que no. Todo encuentro con nuestros pacientes participantes cuenta. Hay muchas profesionales de la salud que incluso tienen más tiempo que, por ejemplo, el profesional médico, que es de donde yo les estoy hablando quizás, pero nuestros técnicos en enfermería, cada vez que hagamos toma de muestras, visitas domiciliarias, kinesiólogos que tienen muchísimo más tiempo en general, em, fisio, fisioterapia, bueno, todas las profesiones, todas las especialidades médicas pueden jugar un rol, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, enfermeras. Nosotros podemos ir a salir también, por supuesto, a hacer trabajos a la comunidad y también importante, por ejemplo, que en nuestras reuniones clínicas conversar estos temas. Y por qué no también una consulta tradicional, común y corriente, donde indiquemos nuestros medicamentos y hagamos la medicina que estamos haciendo, pero podemos añadir pequeños em, pequeñas pepitas de la medicina de estilo de vida. ¿Y por qué no, por ejemplo, promover la práctica del ejercicio, promover la práctica de hábitos saludables en nuestro lugar de trabajo, con las pausas activas? Entonces, tenemos que ir moviéndonos desde este trabajo más jerárquico, que es el que habitualmente utilizamos, a un trabajo colaborativo, entendiendo también esta colaboración no solo entre profesionales de la salud, sino que también entender el problema de forma colaborativa en el sentido de que todos los hábitos están relacionados. Si yo mejoro el sueño, probablemente también voy a mejorar mi energía y voy a poder, por ejemplo, realizar actividad física. Si yo realizo actividad física, probablemente eso también me ayuda en el sueño. em, en la alimentación. Si yo duermo bien, estoy practicando actividad física, probablemente también me ayude a mi alimentación. Si yo me siento también más segura de mí misma, con más confianza, mejor salud mental, mis relaciones sociales pueden ir profundizándose. Entonces, todos los hábitos van relacionándose sí, entre sí. Hay evidencia también que lo respalda en entender que en la respuesta o en la solución a este problema tenemos que saber que es compleja, pero también tenemos que ir integrándolo. Nosotros solos, solas, no vamos a poder solucionarlo. Acá la idea es apoyar a la persona a que ella encuentre la mejor manera de desenvolverse en las circunstancias que tiene. Y obviamente si podemos apoyar al- a la realización de políticas, a apoyar a la participación en actividades no de la salud, sino que, por ejemplo, participaciones a nivel comunitario, comunal, etcétera, a nuestros pacientes participantes, también hagámoslo porque ahí hay salud, ahí es donde también
hay medicamentos o bienestar. Por supuesto, no puedo no decir que tú eres tu primer paciente. Yo soy mi primer paciente también. Si yo lo vivo, si yo reflexiono sobre mis hábitos, veo cómo mejorarlos, veo qué me ha funcionado y qué no, también voy a entender la complejidad del problema. Y eso me va a hacer de a poquitito ser mucho más empática, más efectiva en mi mensaje, transmitir más confianza y por supuesto mejorar mi estado de salud. Y eso también puede motivar a un otro. Esto no significa ser un modelo ejemplar, para nada, porque eso nos puede generar mucho más estrés. Es simplemente intentar y reflexionar y darle tiempo al autocuidado, desde forma compasiva, entendiendo que esto es un proceso, que esto no se acaba, que esto no parte y termina, sino que es la vida en sí misma, pero sirve muchísimo ir caminando lo que uno habla, ¿no es cierto? Y ahí vamos a encontrar muchas respuestas. Entonces, ¿por qué necesitamos la medicina del estilo de vida? No solo necesitamos para la población general que está aquí, sino que también lo necesitamos para nuestros niños, para nuestras personas mayores y por supuesto para nosotros también como equipo médico. Entonces, es por eso que creo que en Chile necesitamos de la medicina del estilo de vida y sé que muchos de ustedes también piensan lo mismo. Muchas gracias por escuchar y esperemos que esta disciplina pueda seguir creciendo. Eso, cualquier cosa me pueden contactar a través de la Sociedad Chilena de Medicina del Estilo de Vida.